Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí, no me encuentro sola en la madrugada, estoy con el doctor Pepe, Pepe Mere, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien. bien? Qué bueno. Aquí Eh, desvelándome un rato. ¿Vale? perdón por desvelarte, mi queridísimo Pepe. Les cuento, comenzamos tarde porque tuvimos un pequeño problema técnico con mi lab. Es Bueno, que es China la lata, ¿no? no es China, Por doctor eso, no Pepe. se puede. Está muy cargada, entonces Ok. no pudimos hacer el video, pero lo estoy haciendo desde mi teléfono celular, así que aquí estamos. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sharon, buenas noches. Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Jerry, así déjalo ya. Sí, pues sí, estamos en el video. Pero bueno, buenas noches. Aquí estamos con el doctor Pepe. Vamos a hablar hoy de esta pandemia que hoy está no tan solo en México, sino esto es una pandemia global a la cual se está expandiendo a todos los rincones de los países. Entonces le vamos a pedir de favor que nos explique qué es el coronavirus para comenzar con las preguntas, ¿sí? Tengo varias para él y me imagino que ustedes tendrán muchísimas más. Independientemente de que cuando el doctor Pepe termine, comenzaré hablando con mis amigos que seguramente se van a ir agregando y nos van a comentar cómo están en sus países. ¿Sí? Doctor Pepe, ¿Qué es el coronavirus? ¿qué es el Bueno, coronavirus? los coronavirus son una familia de virus grande, muy extensa, que causan diversas enfermedades y que tenían preferencia por su huésped primario por ser mamíferos en general, pero son una zoonosis que últimamente y desde hace varios años se han transmitido a seres humanos. El coronavirus se llama coronavirus porque sus proteínas de superficie le dan una apariencia como si fuera una corona para algunos o como si fuera un disco solar para otros, ¿no? La importancia del coronavirus, bueno, hay que platicar que dentro de los diferentes tipos de virus que hay, es un virus de RNA, de ácido ribonucleico, que no tiene DNA. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, comentamos que los virus que tienen RNA tienen mayor labilidad hacia la temperatura, es decir, son más sensibles a temperatura, a compuestos químicos, a desinfectantes, al calor, al frío, a la desecación. Ujú. Entonces eso es una ventaja para la prevención de la transmisión de este tipo de virus. Pero también el hecho de que sean virus de RNA les hace mutar con facilidad. Se sabe ahora que estos virus eran exclusivamente de animales mamíferos, por ejemplo el murciélago, por ejemplo el pangolín, Ujú. se plantea que también de algunos reptiles, y mutaron para adaptarse a los seres humanos. ¿Por qué son importantes estos virus en los seres humanos? En 2002 tuvimos un brote de una epidemia que se llamó SARS, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, síndrome respiratorio agudo severo, Ajá. que se transmitió probablemente de murciélagos hacia seres humanos. En aquella época, en el 2002, fue una epidemia más fuerte, al parecer, que la que está Ok. ocurriendo ahora y con mayor mortalidad. Entonces, pues eso es a grandes rasgos el peligro del virus, ¿no? ¿Cómo puede ser que empezó esta epidemia, comenzó en China, ¿sí? Hoy en China casi no tiene pacientes y se ha esparcido para los otros países europeos. Bueno, en China se han tomado medidas de protección. Aparte sabemos que estos virus tienen un ciclo vital, estas epidemias también tienen un ciclo vital y tienden a autolimitarse. ¿Sí? Ujú. O sea, realmente el impacto en la población que pueden producir estas epidemias a nivel de muertes como para causar un impacto es poco Ok. y se ha visto que se autolimitan. Cuando usted nos comenta o Y, nos comparte los tecnicismos médicos, nosotros, tanto el público como aquí yo, su servidora, no le entendemos ciertos tecnicismos por médicos. ejemplo, Por ejemplo, acaba de decir algunos nombres
que no sabemos si son virus o simplemente le llaman así a los virus. ¿Coronavirus? Ajá, como el coronavirus, Bueno, el como coronavirus, el CO, COVID-19. ajá, ándale. Bueno, coronavirus 19 se le llamó coronavirus 19 porque empezó la epidemia en noviembre del 2019, fue cuando se empezó a detectar. Los virus son un tipo de microorganismos, podemos encontrar de los distintos que parasitan a los seres humanos, parásitos propiamente dichos, que son una especie de células animales, ajá, bacterias, hongos y virus. Que los virus tienen una característica muy peculiar, que algunos dicen que realmente no están vivos porque necesitan del aparato funcional de una célula, es decir, necesitan introducir su ADN o su RNA, en el caso del coronavirus, a las células humanas para que las mismas células humanas empiecen a reproducir virus. Y esa es la manera como los virus se esparcen, utilizan a nuestras propias células, a diferencia de otros microorganismos. Me imagino, y perdón mi ignorancia, me imagino que cuando nos comparte que se reproducen es en un paciente que tiene baja proteínas, bajas minerales Bajos o un sistema bajo... inmunitario deficiente, no, no necesariamente, también se pueden reproducir en personas normales y estas personas normales cursar o tener infecciones asintomáticas, es decir, infecciones que no presentan ningún síntoma, sin embargo sí pueden ser transmisores del virus. Ok. O hay personas que tienen una infección tan leve que apenas pasa por un dolor muscular, por un dolor de cabeza y se apaga. Ujú. Pero estas personas son capaces de transmitir el virus. Porque lo tienen dormido. Pues no O cómo dormido lo porque van su a... sistema inmune respondió rápido y Ok, eliminó la infección. ok, Ujú. perfecto. Sí, y obviamente pues es más grave cualquier infección viral en personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, sea diabetes, sea cáncer, que están recibiendo quimioterapia, tengan inmunodeficiencias, ya no digamos SIDA, que sí lo es, pero hay muchos tipos de inmunodeficiencias. Ok. Aquí, Desnutrición, por ejemplo. ¿cómo estás, Aurora? Buenas noches. Sad, buenas noches. Francisco nos dice, ¿es por los virus que la evolución fue posible? Sí, de hecho, los virus tienen un papel importante en la evolución. Se ha visto que los virus han transmitido genes entre distintas especies. Por ejemplo, uno de los genes que codifica para una proteína muy importante de la placenta, que hace que la placenta se implante a la matriz en los mamíferos, se piensa que es de origen viral Ok. por ciertas características. Sí, son importantes en la evolución. Ah, tenemos otra pregunta de Francisco. Dice, ¿son los organismos más primitivos y antiguos sobre la faz de la Tierra? Ay, es que... Sí. No, no, son más antiguas las bacterias. Ujú. Definitivamente los virus no son primitivos, de hecho son muy evolucionados, podríamos decir, ¿no? Se van evolucionando a medida de los años, del tiempo, Sí, de... claro. No, y aparte su mecanismo de supervivencia es muy noble dentro del mundo evolutivo, porque realmente, a diferencia de cualquier célula vegetal, animal, bacterias u hongos, ellos no tienen las células, adentro de ellas tienen organismos, Ajá. por ejemplo, mitocondria, por ejemplo, cromosomas, en fin, varios órganos que tienen las células. Los virus no los poseen. Los virus necesitan de todo el aparato de una célula, incluyendo su código genético, para poder reproducirse. El Oh. significado evolutivo que tiene esto, pues no es claro, ¿no? Ujú. Pero sí están conscientes de que este virus lo ha sacado los murciélagos y todas estas clases de animales exóticos que se consumen en China. O, Sí, o sí, todavía está muy eso volando. no, la infección definitivamente es en mamíferos. Más o menos también en 2005, por esa época hubo una epidemia de coronavirus en el Medio Oriente que era transmitida a través de los camellos. Se piensa que pasó de los murciélagos a los camellos y de los camellos a los seres humanos. Pero la gente, bueno, me imagino que también come camellos. ¿O cómo? No, bueno,
La gente que maneja camellos tiene contacto muy cercano con ellos. Ah, ok. Y también Es tiene contacto con es sus por secreciones respiratorias. es por Ujú, las secreciones del animal ujú. Sí, ok. claro. Perfecto. Mira, tengo preguntas, a ver, no tenemos más. Dice, tengo preguntas que parecen muy tontas, pero son cotidianas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, una de ellas es, he visto aquí que nos ponemos cubrebocas, no sé si usted ha visto a los pacientes Sí. con cubrebocas en la calle y usan el mismo cubreboca una semana completa. No, ¿Cree que eso es un foco de sí, claro. infección? Por Es, más que el paciente se es un lava las fom- manos. es un fomite. Fomite quiere decir en medicina un foco de infección. Es muy importante considerar que el coronavirus se transmite a través de secreciones respiratorias. Hay dos tipos de secreciones respiratorias, podríamos decir a grandes rasgos de gota grande y de gota fina. La gota fina es, por ejemplo, las secreciones respiratorias que cuando estornudamos o tosemos se expelen al aire, al medio ambiente y Ajá. son tan finas que se forma un flush. Flush quiere decir un aerosol muy finito en alemán, Ujú. ¿no? Es un término que se usó algún tiempo y este flush, estas gotitas de aerosol fino, se pueden transmitir a 50 o 100 metros de distancia. Wow. Se ha visto como es en el caso de la influenza, pero en el caso del coronavirus se transmite por gota gruesa. O Ujú. sea que el radio de transmisión del coronavirus es alrededor de 1,5 metros a 2 metros del paciente. Ujú. Y obviamente estas secreciones caen en objetos de uso personal, en objetos contiguos, por ejemplo, celulares, por ejemplo, ropa de cama, por ejemplo, Ajá. cepillos, por ejemplo, monedas, billetes, todo lo que esté en contacto con las manos y a través de las manos con las secreciones respiratorias. Si yo, por ejemplo, tomo un celular de una persona que tiene secreciones con coronavirus y después inadvertidamente me rasco la nariz o los ojos, me lo puedo estar transmitiendo. Ujú. Wow. Entonces, el uso de cubrebocas es muy importante, por ejemplo, cuando yo voy a visitar a una persona que tiene un cuadro gripal, cuando yo como médico veo un paciente o cuando yo estoy en un área donde voy a estar con gente que va a invadir mi espacio personal Ujú. a menos de 2 metros de distancia, debo de llevar cubrebocas. Pero este cubrebocas se debe de estar cambiando constantemente. Ok. Lo usé hoy para ir al metro, para ir a la escuela, para ir al hospital, llego a mi casa, lo debo desechar y hacer todas las medidas de limpieza necesarias. Y si voy a salir otra vez a donde estoy expuesto, usar uno nuevo. Ok. Entonces es muy importante esta precaución. Si yo mantengo el cubrebocas 2 días, 3 días, una semana, ese cubrebocas puede haberse convertido en un foco de infección. Ok, No perfecto. necesariamente para ti, Ujú. también para ti, pero también para otros. Espérame que tenemos muchas preguntas aquí que veo que se están pasando. Jerry, ¿por qué en esta ocasión se están tomando estas medidas de cierre total y tan lento? Pues yo no sé si sean lentas, eso depende mucho de la capacidad de cada país. Muchas de estas epidemias tienden a autolimitarse, pero realmente de este nuevo coronavirus se desconoce poco, se conoce poco, entonces más vale pecar de cuidadoso que pecar de lo contrario, porque no sabemos cómo se va a comportar. Lo más probable, a mi modo de ver y según lo que he analizado, es que la epidemia se va a autolimitar, pero no se puede saber, Ujú. entonces ninguna medida está de más. Y obviamente China es un país que tiene gran tráfico internacional por su comercio a todos los países del mundo. Mucha gente va y viene de China diariamente. Entonces, pues esto es una transmisión exponencial. O sea, de por sí los virus cuando infectan poblaciones tienen una progresión geométrica, no uno, dos, tres, cuatro pacientes, dos, cuatro, ocho, Ujú. seis, 32, 64 y así, ¿no? Ujú. Entonces, si esto le sumamos el tráfico aéreo, pues sí, las posibilidades de contagio, de expandir la epidemia, son exponenciales. Ujú. Ok, Las medidas lentas, pues depende de la capacidad del sistema de salud de cada país, ¿no? perfecto. Ujú. Tenemos a Aurora que pregunta, ¿cuál es la diferencia más notable de sintomatología entre gripe, influenza y coronavirus? Bueno, gripe e influenza podemos decir que es lo mismo. La gripe es un virus de la influenza.
Hay una diferencia importante con la gripe y la influenza comparado con el coronavirus, que la gripe y la influencia tiende a parasitar o tiende a ocasionar infecciones preferentemente de vías respiratorias superiores, nariz, faringe, laringe, y el coronavirus tiende a provocar infecciones tanto de vías respiratorias superiores, pero más de vías respiratorias inferiores que se van hacia bronquios, hacia pulmones, hacia bronquiolos. Entonces, las posibilidades de una neumonía como tal con el coronavirus son mayores. O sea, una influenza sí puede provocar una neumonía, pero el rasgo más importante del coronavirus es este. ¿Por qué? Porque se ha visto que los receptores celulares del epitelio del árbol respiratorio a los que se une el coronavirus son más abundantes en el tracto, en las vías respiratorias inferiores. Okay. O sea, el coronavirus tiende, a diferencia de una gripe, tiende a producir una evolución más tórpida, es decir, con mayor fiebre y con mayor progresión hacia cuadros de insuficiencia respiratoria. Que en el caso de la influenza, por ejemplo, hace años la H1N1 también se puede dar, pero es más marcado con el coronavirus. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué este es más marcado y el otro no? ¿Cuál es la para poder identificarlo? No hay un Porque se criterio, parece no muchísimo. hay un criterio objetivo para poder identificar. Siempre que un paciente empieza con un cuadro de gripa, empieza a tener dolor muscular, dolor articular, mialgias, artralgias, fiebre mayor a 38 grados centígrados, y progresión hacia insuficiencia respiratoria, puede tratarse de coronavirus, pero un criterio objetivo clínico, así de yo ver un paciente, signos y síntomas, es muy difícil decir. Entonces, ante un cuadro de estos pudiera tratarse de una influenza virulenta, de una influenza severa o también de coronavirus. Entonces, ante la duda hay que acudir a un medio hospitalario. Ok. Sí, o sea, Vamos que hay otra no se pregunta. puede saber exactamente viendo clínicamente un paciente con una visita de consultorio si no hacemos una prueba, Sí, un análisis. un análisis. Ok. Francisco, y sí, considero que son organismos anteriores a las bacterias, pues estas son organismos más evolucionados y más complejos. Mm, Bueno, esa es una discusión a nivel evolutivo, ¿no? Que tendríamos que estudiar, que leer, que ver, ¿no? Ok. No es una discusión tanto a nivel médico. Eh, Jerry, ¿qué piensa que pase en México con el sistema de salud en caos y un gobierno que parece no importarle y las cifras que dan no son reales? bueno, si las cifras son reales o no son reales, ya caeríamos por ahí en un tema de conspiranoia. O sea, no hay un modo seguro de verificar si esas cifras son reales o no son reales para quien no esté inmerso en el sistema de salud y en el ambiente epidemiológico del sistema de salud. O sea, a veces ese tipo de cosas no las puede valorar ni el médico general, ni el internista, ni siquiera el infectólogo. Las tiene que valorar un epidemiólogo, que son las gentes encargadas de manejar estos casos y de manejar estadísticas. Sí, obviamente hay muchos casos que se pueden escapar por la cuestión carencial y de pauperamiento en el que se encuentra el sistema de salud, ¿no? Entonces, ¿O sí será que sí hay. todo quieren manejarlo herméticamente, todo hermético, que los ciudadanos no sepamos para no entrar, que la ciudadanía no entre en caos, en pánico, en... Sí, también hay otra situación, o sea, cuando no se tienen casos confirmados por medio de una prueba específica para coronavirus, no se pueden catalogar estos casos como tal porque sí habría una alarma social. Ujú. Ujú. Ok, vamos a Pero ver. o sea, ante cuestiones del sistema de salud no queda más que la prevención personal, ¿no? A Las Jerry medidas de cuidado personal. Ok. Ujú. Francisco le dice a Jerry, le recomiendo ver la conferencia vespertina del gobierno federal. Les comento a todos, la conferencia está muy buena, pero está incompleta. eh, pero bueno, quieren verla adelante. Tengo otra pregunta. El dinero. ¿Qué pasa? El dinero que pasa de mano en mano. ¿Sí? Ya eso lo sabemos. Tanto ustedes como yo, como usted, como todo el mundo, tocamos dinero, aquí vamos, pagamos todo.
considero que es un foco de infección. ¿Qué Sí. debemos hacer? O sea, ponernos guantes, andar con guantes 24 horas cada vez que tocamos dinero. ¿Qué hacemos? Porque Tener un gel antibacterial, ¿sí? Y posteriormente a tocar dinero, ponerte tu gel antibacterial y secarte. eso es la Es una única buena precaución, sí. precaución que tenemos. Hay muchas soluciones esterilizantes de peroxidación, pero lo más práctico es tener un gel antibacterial. El virus es lábil, es muy lábil, o sea, es muy sensible a compuestos químicos. Ok. Ujú. Aquí hay otra. ¿Por qué se dice que el virus no resiste el calor y muere si está expuesto a temperaturas mayores de 26 a 27 grados? Por lo que comentábamos anteriormente, que el virus no es realmente un organismo independiente. Se menciona que fuera de la célula huésped, de la célula que le está dando pues propiamente vida, se comporta como una partícula mineral. Ujú. Entonces, fuera de una célula, no solamente este virus, cualquier tipo de virus en general es muy sensible a la desecación, a los compuestos químicos, a frío, calor, etcétera. Pero si es así, en dado caso que sea así, que este virus no resista el calor, ¿cómo puede ser que aquí o en Argentina estén en 30 grados y tengan virus? No, claro, o sea, lo que pasa es que el virus no está expuesto al sol todo el tiempo, o sea, el virus fuera de una célula tiene una escala de supervivencia de algunas horas, pero obviamente yo tengo mi celular en la bolsa y no está expuesto al calor, yo tengo mis objetos personales adentro de casa y no están expuestos al calor. Ujú. Entonces hay mucho, aunque en algún país haya mucho calor, hay muchos nichos donde está fresco, casas, oficinas, en fin, ajá, Ajá. bolsos donde el virus tiene un refugio en contra del calor. O sea, si podríamos decir que en todos lados hay una temperatura uniforme, bueno, se destruiría más fácil, pero no es así, ¿no? Ahí dice, San, que es Rebeca, que nos está acompañando de España. Saludo desde España. Aquí estamos y en cuarentena. El problema no es a ver a ciencia cierta cuántas víctimas hay, simplemente evitar que se vaya sumando, ayudarnos entre nosotros y colaborar, donde estamos, y colaborar. En mi casa estamos todos con alcohol. Con alcohol Ella para desinfectarse las sí, manos, sí ¿no? debe ser con alcohol para desinfectarse las manos, seguro. Hasta en mi coche ando con alcohol y agua oxigenada. ¿Sirve Ujú. el agua Sí, oxigenada? claro. Perfecto. Sirve el agua oxigenada, chicos. Que el gel antibacterial se agotó. Ah, en España ya no tienen gel. Y en México creo que vamos en camino, doctor. Bueno, podemos comprar otro tipo de soluciones de peroxidación o podemos ¿Qué es- pasa si no, si en México se acaba el gel? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, qué usamos? lavarnos las manos con jabón y si acaso eso no fuera suficiente, pues podemos nosotros mismos preparar una solución antiséptica. Ujú. Podemos, por ejemplo, en un litro de agua, ajá, poner 5 mililitros de cloro del que usamos para lavar y Ajá, 5 mililitros de bicarbonato, ok. ajá, y hacemos una solución leve de hipoclorito de sodio que es desinfectante, pero no nos va a producir irritaciones en la piel. Ujú. Pero que es eficiente Sí, para las es bacterias. eficiente para ¿Sí? bacterias y más para virus. Perfecto. Ujú. Jerry, jajaja. Ja, ja. El Mañanero, el mejor teatro del mundo y no voy a entrar en política, en los resultados están en la calle. Bueno, está bien. Aquí tenemos el doctor, no es para jugar. Un beso, amiga, ya me voy al trabajo. Adiós, amiga. Bonito día. Agua clorada, ¿qué es agua clorada? Agua con cloro. Ah, ok, Ujú. perfecto. Una precaución con el agua oxigenada. El agua oxigenada va perdiendo su potencia con el tiempo. Entonces, si yo tengo un agua oxigenada por ahí en la casa de hace 2 años, Ajá. pues no va a servir, ¿no? Tiene que ser el momento. Tiene que ¿Y ser cuánto nueva. dura esa agua? ¿24 horas? O sea, si la preparo en la mañana, me dura hasta en la tarde, hasta en la No, el noche. agua oxigenada. Ah, el agua El agua oxigenada. que yo decía de hipoclorito, que yo digo Ajá. de hipoclorito de sodio, esa si la tengo en un vaso hermético, pues dura todo el tiempo, ¿no?
O todo sea, el tiempo, días. días, semanas, meses. Ok, Ujú. perfecto. La otra pregunta que tengo en lo que surgen otras más, el pasamanos del metro, Metrobús, ¿es también un foco de infección? Sí, ¿Qué hace la gente? Por favor, pues ¿qué hacemos? Porque yo también tú volvés al Metrobús. tener siempre gel antibacterial, desinfectantes a la mano y estarnos constantemente desinfectando Sí, las pero manos. casi nunca lo usamos. Pues O, hay que o, aprenderlo. o, o, Hay o, que aprender a usarlo, ¿no? o Porque la mejor idea sería que el metro tuviese el gel y cada pasajero que va a entrar le pone el gel. claro, pero eso depende del sistema de la ciudad, de los políticos, de algo que sale fuera de nuestro control. Entonces, no podemos fiarnos de lo que otros van a hacer, tenemos que tomar medidas propias. Ok, dice Francisco, agua oxigenada dura cuando mucho 6 horas. ¿Es verdad? ¿No es No, verdad? dura más tiempo, no recuerdo su fecha de caducidad, debe de venir en la botella, pero o sea, no es que dure 6 horas, o sea, lo que pasa es que el agua oxigenada o cualquier desinfectante me sirve en el momento que lo estoy usando y horas después pues ya no sirve, lo tengo que usar otra vez, o sea, Ujú. sí. Igual que el gel, o sea, Igual que me el gel, pongo o el sea, gel, me salgo, me lo tengo que o lavar la sea, mano. yo A no, ver, otra de las preguntas que es muy habitual y yo también me anoto en esa, tal vez hasta un tache, es te lava las manos y me pongo gel. mm, ¿Eso sirve? sí, Se supone que o te pones gel o te lava las manos, no, sirve, o sea, es efectivo. ¿sí? Sí, claro. Lo pregunto porque en el hospital hay cartelitos que te dice o te lava las manos o te pones gel. Las dos cosas no se puede. Bueno, eso es discutido, ¿no? A mi modo de ver. Ujú. Ok, Sí, perfecto. Tengo funciona lavarse las manos y ponerse gel después. También funciona. Quizá la precaución ahí se deba que si yo estoy constantemente usando un jabón o un jabón que usa mucha gente, también los jabones pueden funcionar como fomita en algunos casos, ¿eh? Como foco de infección de... ¿Cómo crees? Sí, también, sí. O sea, si en la casa son 7 personas, usan el mismo jabón para lavarse las manos y se lo lavan varias veces al día, Puede funcionar, pueden funcionar como un foco de sí, como un foco infección. de infección. Sí, o sea, en los hospitales muchas veces hay jaboneras automáticas o Ujú, jaboneras donde tengo mi dosis individual de ujú, jabón y son jabones, el jabón de hospital generalmente es jabón que tiene desinfectantes como cloruro de benzalconio. ok, Entonces no es jabón común, pues, ¿no? ok. Ujú. Y me llama la atención que diga que el jabón que usamos en casa, que si somos 6, 7 personas, es un foco de atención. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cada uno tiene que tener su jabón, Sí, de preferencia. igual que las esponjas, cada uno debe tener sus esponjas. O usar jaboncito en gel, o sea, comprarte el botecito de jabón en Ajá. gel. Cada que lo usas, pues usas tu dosis individual. Ah, perfecto. Ujú. Muy, muy Y no, gracias. Eso es, no le estás pasando la mano a la misma sí, pastilla. al mismo jabón. Sí. Ok. Dice Francisco, 6 horas una vez expuestos a la atmósfera. Y creo que está hablando del agua oxigenada. No, está hablando de los virus. 6 horas una vez expuesta a la atmósfera, el agua oxigenada. Sí, o sea, no conozco exactamente cuánto dura el agua oxigenada expuesta a la atmósfera, pero no te puedes fiar, o sea, tienes que desinfectarte cada vez que puedas. O sea, Ok. una vez que el agua oxigenada se evaporó en tus manos, ya no tiene el efecto protector, ¿no? Ok. Ujú. Otra pregunta. A ver. Dice el protocolo. Si usted cree tener coronavirus, no vaya al hospital. Llame al doctor que viene a su domicilio. Ahora bien, ¿qué medidas de seguridad debemos tomar en casa si un integrante de la familia tiene el virus? Bueno, cubrebocas cada vez que estemos cerca Porque de él. Ujú. estamos de acuerdo, doctor, que si aquí somos 14 personas, uno de ellos creemos que tiene el virus. No tenemos una habitación donde va a estar aislado o una habitación donde tú dices, bueno, esa habitación es para los enfermos. No,
la familia que quiera apapachar a su pacientito, Ujú. dándole tecito, dándole apapacho, le llevas el arrocito, ¿por qué no? Le llevas la sopa de pollo. ¿Qué hacemos? No entramos, lo dejamos No, aislado, no, o no, no. sea que ahí Tener las precauciones universales y ya conocidas del cubrebocas y lavado de manos. Ujú. Eso es lo que podemos hacer. Pero estamos de acuerdo que si lo tiene está tosiendo. que él también use su cubrebocas, ¿eh? Ajá. Cuando esté en contacto con los demás. Pero hay que tener una cosa ahí en cuenta. O sea, cuando nosotros empezamos a ver del paciente, como ya lo comentaba, una evolución difícil, una evolución tórpida, fiebre mayor de 38, dolores musculares, Ujú. dolores articulares, ya no digamos dificultad para respirar, pues hay que remitirlo a un centro hospitalario, incluso aunque no venga el médico de casa a verlo o aunque no vaya al médico de familia y vaya a su consultorio, cuando nosotros vemos ese tipo de evolución, ese tipo de sucesos en nuestro familiar, amigo, etcétera, debemos llevarlo a un centro hospitalario. Ujú. Bueno, la pregunta viene porque hoy en día el protocolo que nos están dando a la sociedad es primero llamar al médico que venga a checar el paciente, que no vaya al hospital, hasta que el médico que venga a checarlo diga, sí, mira, tiene coronavirus, hay que llevarlo al hospital. Sí, pero el médico que va a venir a checarlo Se no puede tardar. se puede tardar y no tiene. O sea, el análisis del coronavirus es un análisis complejo. Se sacan muestras de fluido nasal, se sacan muestras de tos, de esputo, que son flemas también. Ujú. En el caso de pacientes hospitalizados, pues de la secreción del tubo, del respirador, etcétera, etcétera. Pero eso se manda al laboratorio y se hace una prueba en tiempo real de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la polimerasa es una enzima que amplifica el material genético del virus para tener una muestra en suficiente cantidad para poder analizarlo y decir es coronavirus. Obviamente el médico que viera a tu casa o el médico en su propio consultorio no va a tener la infraestructura de un laboratorio grande Claro. de investigación Ujú. que se requiere para diagnosticar un coronavirus. Puede tomar las muestras, guardarlas y llevarlas o mandarlas al laboratorio. Ujú. Ujú. Pero se puede tardar Pero días. se puede tardar días, entonces el médico pues sí puede ir a tu casa y te puede confirmar, sí, yo lo veo mal, es mejor remitirlo a un centro hospitalario, Ujú. pero nosotros también debemos de tener la conciencia de reconocer esos signos, esos síntomas, ujú, cuando un familiar, cuando alguien los presenta y poder nosotros remitirlo al hospital también, Sí, claro. Ok. ¿no? O sea, A ver, tenemos por aquí preguntas. A ver. Am, Jerry, los gobiernos siguen pensando en la economía mundial y creo que es momento de dejar a un lado la economía y entre todos apoyarnos para eliminar esta pandemia. Es hora de proteger a la eh, especie humana, se tarde lo que se tarde, sin imponer lo económico por delante. bueno, sí, eso sería ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, Mm, sería lo más lo más humanitariamente. humanitario, Eh, caray. ¿Se refiere a la barrita de jabón? Sí, a las pastillas, a las barritas. Ok. Sí, es mejor usar jabón El en gel líquido. para poder tener dosis individuales. El gel o el líquido, ¿no? Ujú. Sería. Ok. Sí, si podemos usar jabón quirúrgico es mejor. ¿Sí? El jabón quirúrgico tiene desinfectantes. Eso lo venden directamente en la farmacia, no creo que lo vendan en el En las súper. farmacias no lo venden en el súper. Ah, ok. O Para analizar en saber. el súper si algún jabón tiene algún infectante en específico. Creo que Lysol también tiene un jabón en gel, un desinfectante, que ese Ajá. tipo de cosas Lysol sí las venden en Ok. los supers, en cosas. Bueno, ya estamos diciendo una marca, pero pues Sí, sí, ¿no? el doctor quiere que después me lo cobren, no me está Sí, pues pagando a puede ser mí. Lysol, por ejemplo, también tienen su jaboncito y ese sí tiene desinfectante, ¿no? Después le paso la... Pero no, bueno, yo donde compro todas esas cosas es por el Hospital General, ahí Ajá. hay varias tiendas donde venden material médico, en Motolinia, en el centro, cerca de cualquier hospital grande hay tiendas de material médico y ahí podemos conseguir jabón quirúrgico. Ujú. Pero nos vendería a nosotros Sí, que no somos sí, a médicos, ni cualquiera le enfermeros, venden. ni nada Sí, que ver en el claro, mundo de la sí, medicina. claro, claro. Ok, gracias por el dato.
Tenemos otra. He observado que han aumentado los estornudos. ¿Será por el aire? ¿Será por todo lo que estamos No, bueno, viviendo? O sea, el estornudo es un síntoma muy vago. Puede ser por el ambiente, puede ser por una alergia, puede ser por exposición a polvos, puede ujú, ser por exposición a químicos, la señora que está lavando con cloro en casa, en fin, ajá. ¿no? O sea, El, yo lo que he visto el es que eso. trabaja con solventes. Y una pregunta entre nos. Me he tomado la tarea esta semana de ir a varias secretarías, la de transporte, comisión bancaria. También he ido a la oficina de la Secretaría de Cultura, la de Aviación. Todas ellas preguntando sobre esto. Yo quería entrevistarlos, hacerles algunas preguntas, por qué no estaban ellos tomando las medidas higiénicas básicas con el gel, ¿sí? Sobre todo cuando uno va al cine o va al banco, ellos no tienen gel. Obvio que me cerraron las puertas en la cara, no quisieron hablar conmigo. Hoy en día deberías estar tú acompañado con otros dos médicos, ¿sí? Un infectólogo y un médico, Neumólogo. un neumólogo. A la mera hora no les permitieron estar aquí en la entrevista porque hay un médico muy famoso, que no lo quiero hacer más famoso porque ya lo odio, que es el único que tiene la exclusiva para hablar del coronavirus. ¿Cómo es No, eso que tiene la exclusiva? nadie Como si tiene la esta es exclusiva para una hablar del moda. corona. Nadie tiene una exclusiva para hablar del coronavirus. Bueno, es una actitud, pues no sé, como... O el gobierno le pagó a este No, no, doctor para no, decir, a no, ver, no, usted no, solito va a no, hablar no. del coronavirus No, y nadie más hay puede gente que se hacerlo. autoproclama como conocedor en un campo y quisiera mantener ese ámbito de secrecía, de iniciado, de... Pero no, el conocimiento es abierto y si nosotros incluso como pacientes buscamos conocimiento, hay mucha información, entonces nadie puede detentar de manera personal la información, ¿no? Obvio. Es un Aumento de error de actitud estornudo. grave, ¿no? Sí, claro, ¿No? Claro. inclusive antes de empezar, antes que llegara, no, estaba aquí que me llevaba al demonio, ¿sí? Es como cuando algunos pacientes van al médico, sí, me sentí bien, pero el doctor no me dijo qué me ponía, ¿no? O sea, hay casos así, o sea, quiere mantener el secreto, la botellita venía sin etiqueta, entonces, pues no, o sea, debe de haber, hay acceso libre a la información, ¿no? Sí, claro, Y y uno, más ahora con los medios electrónicos, pues hay, sí, pero tampoco estamos de acuerdo que no podemos guiarnos en respecto a medicina con los de entrar a Mr. Google y buscar un medicamento y tomarlo y no no, sabemos qué onda. no, claro, pero también o sea, yo lo que me refiero es que dentro del ámbito técnico de la medicina no se puede ser un iniciado, no se puede autoproclamarse el título del único, no se puede ocultar información, ¿no? Bueno, Nada de ese este tipo de doctor cosas, ¿no? infectólogo dicen que es el único, es es un excelente infectólogo hoy en Bueno, qué día. bueno, Eh, seguramente lo es, pero hay muchos, yo considero que hay otros, ¿no? hay otros, Ujú. y no estoy hablando de médicos infectólogos, pueden ser en otras ramas y ser muy buenos. Claro, ujú. Yo considero que un buen médico es aquel que se sienta a estudiar el día a día para estar informado. Aparte, bueno, de este coronavirus, que ya no se llama COVID-19, se llama SARS-2, síndrome respiratorio agudo, Ajá. severo, ajá. ¿De Es, cuándo le cambiaron el nombre? en estos días le han cambiado el nombre, Ah, ¿no? bueno, Ajá. para En que ya marzo le nos cambiaron el entienden. nombre. Ya no es Ok, COVID-19, es SARS-2, ¿no? ok, gracias por la información, Ujú. no sabíamos. Hubo SARS-1, que fue la epidemia del 2002, ¿no? Ok, Esa severa. Ujú. ok. Aumento de estornudos pueden ser el resultado de una histeria colectiva. Sí, puede ser, o Yo lo sea, que, quizá la gente lo nota más, ¿no? O sea, yo lo esto, noto porque salió a raíz de esta pregunta, ¿por qué? Porque yo misma lo he notado que de repente me despierto destornudando, solito se va, ¿sí? Eh, venía caminando ayer y de repente yo dije, ¿y esa nube de
esa nube gris que está delante mía, tengo que pasar por ahí. Esa nube gris era una casa que se está Ujú. tirando, sí, un edificio que se está tirando. Entonces estamos respirando eso. Te En mi haces colonia, autoconsciente de... Cuando sucede un episodio de este tipo, te haces autoconsciente de cosas que antes no hacías y que generalmente las ves de manera cotidiana y tu inconsciente las archiva, ¿no? ujú. Ujú. ¿O será que hoy en día, a raíz de este coronavirus o de esta pandemia, estamos más pendientes de quién de estornuda? Claro, ajá. Si es como te dicen esa... alguien erróneamente o limitadamente te dijera esa enfermedad solamente la transmiten los chinos, pues bueno, ves a cualquier gente oriental en la calle y, o bueno, yo no porque tengo conciencia, tú no porque tienes conciencia, pero cualquier gente común que no se fijara en estas cosas estaría viendo a todos los orientales y cuidándose de ellos para ver si transmiten la enfermedad o no, ¿no? No, hasta dirían que Ujú. hay muchísimos, Y hasta dirían que hay muchísimos, ¿no? que ya se vinieron todos a México. Ujú, sí, sí, o sea, a veces la desinformación también crea problemas, ¿no? A ver, espérame. Israel, en primera etapa. Espérame. Israel, en primera etapa, se cerró el país. Es que no me deja ver. Eso no tiene la computadora, ¿ves? En segunda etapa, escuelas, teatros, eventos y se espera esta noche un comunicado de cierre total de la población. Creo, y estoy convencido, que los países que faltan deberían de implantar el cierre de población inmediatamente. Suena descabellado, pero creo es lo mejor. Se trabaja a marchas forzadas e Israel reconoce que no habrá cura o vacuna de aquí a 6 meses a un año. Se está trabajando con más de 48 países en conjunto. Sí, sí, sería fabuloso que todos los países pudiésemos adoptar esas medidas, ¿no? Pero digo, yo no soy político, no, yo soy médico, pero me imagino que también depende mucho de la infraestructura y de la capacidad de cada país y de sus gobiernos. Entonces, ¿O será que los países, tanto, bueno, voy a hablar de México, será que México tendemos a dejar todo a lo último? sí, también. Sí. O sea, ya que comenzó, ya que tenemos 3 pacientes, 10 pacientes, 20 pacientes o lo que sean y ellos están demigrando los pacientes porque es la verdad, te dicen que son 10 y a lo mejor son 80, están esperando un tope para decir, ay sí, ya hay 10.000, entonces ahora comienzo. Y si hay 10.000, le bajo, le saco cero y ya son 1.000, entonces voy a comenzar a cerrar las escuelas, a los teatros, los cines, que la gente se quede en la casa y a ver qué está pasando. Mm. Bueno, yo creo que sí hay descuido en ese sentido, pero me imagino también tiene que ver mucho con la capacidad económica y de infraestructura de los países y de las personas, ¿no? Eso desgraciadamente también influye. Porque en dado caso, y yo sé que esto es tipo gobierno, pero México tiene buenos médicos, ¿sí? ¿Por qué no em, no quiero decir colonia, o la comunidad médica no se pone al grito de decir, a ver, defiendo mi uniforme y quiero erradicar esta enfermedad? No existe una comunidad de médicos o siempre los médicos tienen que hacer lo que dice el gobierno y lo que el gobierno les mande. Bueno, yo no trabajo en gobierno, yo trabajo de manera privada y de manera muy personal con mis pacientes. Pero pues sí, tiene que ver con la falta de comunicación entre médicos, la falta de comunicación entre asociaciones médicas, Ujú. ajá, la falta de un contacto efectivo entre médicos y pacientes, o sea, la falta de una cultura epidemiológica. Bueno, yo lo he visto muchas veces en los hospitales
hay que llenar un reporte epidemiológico, el médico se lo deja a la enfermera, el médico se lo deja al interno, el médico se lo deja a tal, o el médico a veces inventa por toda la carga de trabajo que Ujú. tiene que hacer, entonces no hay pues como que no hay un elemento de conciencia y de ser metódicos totalmente en este aspecto. Ujú. Ok. Y también tiene que ver, o sea, no es solo una cuestión médica, es una cuestión de educación, es una cuestión de infraestructura, es una cuestión de cultura a nivel de población general, a nivel de gobierno y no solamente de médicos. Ujú. Entonces, por mucho que como médicos pongamos énfasis, si no pone énfasis el gobierno, si no pone énfasis la población general, allí se rompe un enlace de toda esa cadena que debería de haber para que este tipo de cosas que están pasando en Israel, donde se están cerrando escuelas, Ujú. centros donde hay concentraciones masivas de gente, pueda ocurrir aquí en México. Ajá. También tiene que ver a nivel de empresarios, a nivel de patrones, a nivel de muchas Sí, pero cosas, ¿no? estamos de acuerdo que prefiero que cierren todo 2 semanas, 3 semanas y la población no se contagie a que andemos por Sí, la claro. vida como estamos ahorita, que nos vale madre, hablando mal y pronto, y empecemos a contagiarnos entre nosotros. Sí, claro. Ujú. Sí, claro, pero, o sea, también, Yo creo que un país inteligente o una sociedad inteligente te dice, a ver, tenemos este problema, a ver, ¿qué podemos hacer? Y buscar una solución drástica. Y drástica significa, ¿sabes qué? Cerrar escuelas, teatros, cines, lo que sea, donde haya conglomeración de gente, porque cada uno en su casa nos quedamos 3 semanas y tratamos de curarnos, sí, claro, por supuesto. ¿sí? Porque si no, volvemos a lo mismo, nos quedamos así, nos vamos a enfermar, la población se va a empezar a contagiar una a la otra y llega un momento donde ya creo, considero que ni los médicos se dan abasto, ni los medicamentos se dan abasto. Y entonces, ¿qué es lo que entra? El caos colectivo, porque ya no hay para comer, ya no puede salir, ya la enfermedad la tenemos a flor de piel. Bueno, sí, eso podría ser un escenario caótico, ¿no? Pero hay que esperar también con todas las medidas de seguridad, obviamente, epidemiológicamente a ver cómo se comporta la epidemia, ¿sí? Porque si vamos a ahorita, por ejemplo, Israel está trabajando 48 horas para sacar una medicina. Mira, vamos a ver Pero aquí, estamos de acuerdo, doctor, que para sacar una medicina hoy en día se pueden tardar 10 años. sí, ¿Cuánto se tarda una medicina para salir al mercado, para que el paciente lo pueda comprar? de 5 a 10 años. No hay datos, aquí estábamos viendo el coronavirus en tiempo real. ¿Qué medicamento están administrando o qué tratamiento están dando a las personas que se le ha detectado el coronavirus? Ninguno. Ya que aún no hay vacuna. No, no hay ningún medicamento hasta ahora comprobado que funcione, se entiende poco todavía de la biología del virus. Lo único que hay son medidas de soporte, o sea, ¿Qué eh, son las medidas de las medidas soporte? de soporte es, por ejemplo, un paciente enfermo, hidratación, ajá, Ajá. asistencia ventilatoria cuando no pueda respirar, es decir, intubarlo y conectarle a un respirador, control de infecciones secundarias, control de fiebre, esas son Ujú. medidas de soporte, Ok, nada más. nada más. Y Ujú. si se cura con eso, adelante. Y si no se cura, Pues sí, ¿qué sucede? Ahí se queda. pues se murió, hombre, si no se cura. Tiene el No, no, no es que... coronavirus tiene una mortalidad de 2 a 3%, más o menos. Hay eh, que considerar también el grupo de edad, ¿no? Los más expuestos son las personas mayores de 40 años. Hombres, ujú, más susceptibles. estamos Ujú, tronados. sí. O Hombres sea, alrededor de los 45, ya estamos tronados. estamos en mayor riesgo, ¿no? Ujú, Pero por sí, la falta de algún mineral, calcio, vitamina, claro, o sea, todas las cosas que nos causan una depresión en el sistema inmune, ajá. como puede ser la desnutrición, pues obviamente va a contribuir no tanto a que no nos contagiemos, sino a que se pueda desarrollar un cuadro o una enfermedad severa. Si tomamos mucha vitamina C,
Sí, ayuda, sí, por Ayuda, supuesto. ayuda mucho a Sí, tener mis claro. defensas altas y no contagiarme. Sí, ayuda, sobre todo porque la vitamina C ayuda a la integridad de los epitelios. O sea, epitelio es la telita que cubre, la telita mucosa que cubre muchas superficies, por ejemplo, la superficie respiratoria, desde los labios, la nariz Ajá. hasta la tráquea, los bronquios, los alvéolos pulmonares. Entonces, sí, la vitamina C se ha visto que tiene influencia en proteger la inmunidad a nivel de la membrana celular del epitelio, entonces Ujú. ayuda. Ujú. ¿Dónde encontramos la vitamina C? Recuérdenos. Bueno, frutas amarillas, naranja, limón, cítricos, guayaba, Ok. son O comprar la o vitamina comprar C. vitamina C, Ok. Y ponerle en el agua y ya. en el agua. Ok. Hay efervescente, hay en tabletitas, hay en chicles, en fin, ¿no? Buenas noches. Gracias por sus ideas y aportaciones. Te están saludando. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Gracias, Eh, saludos. por eso digo, lo económico dejemos a un lado todos en el... Espérame que este es muy grande. Todos en el mismo barco, bancos, gobierno, sociedad, empresas, deudas, aplazables, etcétera. Pues Sería el mundo ideal, ¿no? sería el mundo ideal, pero no Pero no tenemos existe, un ¿no? O mundo sea, ideal, no existe. ujú. Solamente podemos decir que si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? El gobierno, pues no quiero decir que hace lo que puede, yo creo que hace lo que le conviene o simplemente lo que ellos creen que a la sociedad le conviene. Yo Entonces, veo, bueno, yo a nivel salud veo en este gobierno una falta de organización, una falta de visión, una falta de experiencia, ¿no? Yo no trabajo en gobierno, pero pues a través de diversos testimonios de gente que acude a hospitales, ujú. pues sí se ve, se nota esto, ¿no? Doctor, ¿tú crees que si yo te saludo de mano, te abrazo, te doy un beso como somos los mexicanos de estar apapachándonos, ya estoy contagiada? Es incierto. O sea, hay Si que yo, a considerar lo que una, vamos es, si yo veo que no está tosiendo, que no estás moqueando, que no estás resfriado, o sea, yo te veo así bien, te veo, te saludo, te abrazo, te doy un beso. ¿Cuánto tengo de por ciento de decir, ya estoy es contagiada? muy baja, es muy bajo el porcentaje de contagio, pero si es mayor, por ejemplo, si tú notas que alguna persona, paciente, familiar, amigo, tuvo una gripa y ya desapareció el cuadro, algunos días después de estar sana la persona, Ujú. todavía tiene un periodo de contagio. De incubación, Bueno, no, por así. periodo de incubación se refiere desde el momento en que el virus entra a mi Ok. cuerpo hasta el momento que se desarrolla la enfermedad. Y este periodo de incubación en este virus puede ir de 2 hasta 14 días. Entonces sí, Wow. o sea, yo puedo estar abrazando a alguien que está contagiado pero todavía no tiene síntomas clínicos. Ajá. Ese es el, Ese es ese es el problema, ¿no? Que que bueno, se puede ver sano y en realidad ujú, no está sano, lo está incubando, por así sí, decirlo. sí, lo está incubando, pero bueno, también tenemos que fijarnos mucho en el entorno de esa persona, si estuvo en lugares de alta concentración, si estuvo en hospitales, si convivió en alguna persona con gripe, o sea, hay que ser muy juiciosos porque, o sea, también esto se podría desatar en una paranoia que podría paralizar muchas actividades sociales, ¿no? Entonces O la sea, idea es ir a donde vaya, ya no ser apapachada, personas que somos pues apapachadas, por lo simplemente no menos no, saludar. por lo menos no mientras se entiende mejor el comportamiento de la epidemia. Ujú. O sea, de lejito, ahí te Sí, saludo o o sea, te saludo con el mi codo. distancia de protección de 2 metros, metro y medio, ¿no? No, pero nadie saluda de dos Pues metros, no, doctor. pero bueno, eso es lo que nos marca la biología del virus, ¿no? Ajá, Por nadie. ejemplo, ahorita 142.320 casos Ajá, confirmados y 5.388 muertes. O sea, ajá. parece aparatoso, pero es menor que las de influenza, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí en México, a ver, estoy buscando Israel, Jerry, según la 100 revista, casos confirmados. a ver si es lo que te está dando Jerry. Ujú. Jerry, la revista Time, 144.509 infectados, 5.397 muertos.
70.217 recobrados, el resto sigue en hospitales. Se calcula que los números aumentan drásticamente en las próximas semanas. Incubación de 14 a 24 días en niños. Me imagino, Jerry, que la cifra que nos estás dando es de Israel. No, es Espero. el mundial, mira. O es Bueno, la cifra en mundial. tiempo real ahorita de la Organización Mundial de la Salud, 142.320 casos confirmados Ujú. y 5.388 muertes. Expandida a 129 países. Ok. Ujú. Es lo que vemos aquí en el caso de México. Lo voy a buscar por aquí. Pero estamos de acuerdo que las cifras de México siempre juegan con eso, jamás van a ser exactas. Sí, las cifras no son exactas, principalmente por la organización del sistema de salud y los protocolos de detección que hay. Ujú. No hay protocolos efectivos de detección. 16 casos en México. Si dicen Es 16 es porque hay más. de 0 muertes, es muy probable que haya más, sí. Se supone, he leído por ahí que ya hay una muerte en el estado. Bueno, no he escuchado, E habría. inclusive acaba de llegar un amigo de ayer, llegó al país y le llamó la atención porque en el aeropuerto no hubo nada de seguridad, simplemente el chequeo normal que le hacen al entrar al país, pero ninguna medida de prevención, ya que él venía del extranjero. Significa que en México no estamos preparados o no estamos haciendo conciencia de este virus. Exactamente. No estamos haciendo conciencia. Sí, no estamos haciendo conciencia, ¿no? Como volvemos a lo que hoy decía, Bueno, entonces. nosotros sí, porque aquí estamos platicando, No, pero sí, el tema muchas aquí, personas no. la idea de este video es esa, hacer conciencia, que la Ujú. gente tome conciencia, ¿sí? Esa es la idea, esa es la idea de molestarte, que estés aquí compartiendo eh, toda la información que tú sabes, que tienes conocimiento. Nosotros somos ignorantes, pero a lo que vamos es, ¿por qué dejamos todo a lo último? ¿Por qué? Bueno, Somos mexicanos, es ¿por una qué cuestión dejamos todo cultural, ¿no? a lo último? Es una cuestión cultural. Y sobre todo en estos menesteres que, bueno, nuestra vida está en juego. Pues sí, básicamente una cuestión cultural, ¿no? ¿Algo más que quieras compartir con nosotros de esta pandemia? Pues no, creo que ya compartimos lo principal, ¿no? Que es enfocarnos en las medidas de prevención, enfocarnos en las medidas de detección cuando un paciente tiene una evolución tórpida o difícil o grave y pues bueno, poder acudir a un centro hospitalario. Ujú. Ujú. O sea, es importante cuando un paciente lo vemos grave, acudir a un centro hospitalario porque sí puede necesitar en un momento asistencia ventilatoria, ¿no? Pero Ajá. si empiezo hoy con la gripe, a lo que voy es, no quiero llegar a decir, ya estoy grave, que me internen. Recién comienzo. ¿Cómo me doy cuenta? Simplemente porque tengo un resfriado. No, lo que comentábamos, fiebre persistente, 38 grados centígrados o mayor, ajá, mucho cansancio, dolor articular, Y dolor comienza muscular. de la noche a la mañana en cuestión de horas. Cuando comienza el coronavirus, generalmente es una evolución más rápida y tórbida hacia sintomatología grave. Ujú. Cuando yo tengo en horas, menos de 24 o de 24, entre 0 horas y 48 horas, cuando nosotros vemos una evolución grave o tórpida, esa es una medida de alerta, ¿no? O sea, Ujú. la medida es fiebre persistente y severa, dolor muscular, dolor articular, cansancio, ataque al estado general que le llamamos en medicina, que es cansancio extremo, pues, Ujú. y bueno, y más aún dificultades respiratorias, ¿no? Ok. Ujú. Tos severa, ajá. Esos ya son medidas que, pero sobre todo, esa evolución rápida, severa y tórpida es lo que nos debe de alertar. Ujú. Ok.
¿Y en los niños, cómo podemos prevenir a los niños? De igual manera. De igual manera. No, Las medidas son universales, se aplican tanto a adultos como a niños. ok. Ujú. No, lo pregunto por qué, porque se supone que las personas de más de 40 años, sí, de repente nos descuidamos en las comidas, no le damos tanto caso a la vitamina C y cosas así, ¿no? En cambio a los niños, se supone que a los niños uno le da la alimentación más, eh, más observada, más controlada, pues. Por eso Sí. pregunto, ¿no? No, bueno, esta epidemia tiene preferencia por varones mayores de 40 años, pero cualquiera puede ser infectado. Entonces, todas esas precauciones universales, niños, adultos, ancianos, a todo mundo, ¿no? O sea, en este tipo de cuestiones, cuando no conocemos cómo se va a comportar una epidemia, mi opinión, lo más probable es que el curso sea autolimitado, pero esa es una opinión probable. No sabemos realmente cómo se va a comportar el Ujú, virus. Entonces es mejor pecar de cuidadoso que pecar de lo contrario. ujú. Ujú. Ah, bueno, fuimos muy cuidadosos, etcétera, etcétera. No estuvo la epidemia tan severa que bueno. Ujú. Ok. Pero bueno, también este tipo de cosas nos debe de dar experiencia y nos debe de dar conocimiento, no solo esta vez, sino qué podemos hacer en un futuro cuando se presenten epidemias similares, porque eh, en la historia evolutiva de los virus, de las enfermedades, no va a ser la única, o sea, Pero se supone después, que, y me imagino y espero y deseo que cuando llegue otra bacteria o otra pandemia ya tengamos al menos vacunas o medicamentos para esta. para esta, claro, sí, pero bueno, puede mutar y puede haber una nueva, ¿no? Ujú, sí, sí, Entonces estas claro. precauciones de las que hablábamos, el gel antibacterial, la distancia de protección, el uso de cubrebocas, etcétera, son universales, ¿no? ¿Qué sucede en una casa? Por ejemplo, aquí, ahorita he comprado un gel gigante, lo he puesto en la entrada de la Ujú. casa, ¿sí? Eh, los chicos se van a la universidad, se van a los antros, se van a sus pachangas, se van de aquí para allá. He observado que llegan de la calle y no se lavan las manos. Bueno, Directamente, ya no se lavan las manos. es que eso, bueno, en un lugar donde vive gente en común, bueno, sentarse entre todos a platicar, hacer una reunión familiar, hacer una reunión en la escuela, hacer una reunión en la oficina, en el salón, ajá, hacer una reunión, no solamente mencionarlo, en mi opinión, sino Ujú, hacer una reunión con propósito. Nos vamos a reunir para esto, vamos a platicar de esto y vamos a tomar precauciones. Ujú. Pero ujú. bueno, como todo en la vida, no falta el que no va a tomar las precauciones, Sí, así que claro. personalmente debemos de tener todas las que podamos. En mi caso he observado, aparte de que no se lavan las manos, entonces por eso compré el gel, eh, cada uno lava sus platos, entonces mm, llegó a mi mente, dice, a ver, no se lavan las manos, vienen, lavan sus platos, usamos todos los platos, ¿sí? Las vajillas, todos usamos la vajilla. ¿Tú consideras que también podría ser un foco de infección los utensilios de cocina? Si no se lavan, sí, ¿no? No sé. No, 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 ellos los Sí, sobre lavan. todo, pero hay utensilios de cocina que no se lavan. Por ejemplo, pues a veces el cuchillo lo usamos para rebanar algo, partir algo, y si no está sucio lo dejamos por ahí, o el destapador de vinos, o el O abrelatas, sí, o... si cortas el pan y no está Ujú, sucio, pues lo ujú. guardas de Todas nuevo y esas ya. cosas que pasan de mano en mano y que no se lavan, sí son de cuidado. Entonces Ujú, nosotros podemos hacer un protocolo de desinfección, como mencionábamos. Lo más simple es agua con cloro, incluso. O sea, ajá. agua con poquito cloro y es suficiente para matar al virus. Y lavar Ujú, los trastes, darle una ujú, buena enjuagada sí. y ya usarlo como si Sí, nada. agua con un poquito de cloro, hipoclorito de sodio, como mencionaba, en un litro de agua poner 5 centímetros cúbicos de cloro, ajá, y 5 centímetros cúbicos de bicarbonato y tener un aspersor, un rociador. Ujú, Ujú. ok. O sea, hay que ser imaginativos en nuestras medidas De de prevención. protección y debemos analizar en nuestro lugar de vivienda o de trabajo cuáles pueden ser los lugares de infección o los transmisores de infección, considerando todas estas cosas de las que ya hemos platicado. Ujú. Bueno, yo hablé de la cocina, pero no nos olvidemos del baño. No sé cuál de los dos tiene más infección, si la cocina o el baño. Los celulares, o sea,
Los celulares, ¿qué sucede con los celulares? Es algo Pero que- me imagino, a lo mejor lo ignoro o soy una persona que simplemente usa la imaginación. Creo que como el celular le va llegando mensajes, llamadas, está en constante movimiento la red, cada Ujú. vez que entra algo, me imagino que las ondas pueden matar los virus. No, Este no, virus no lo mata. no. O sea, usar las ondas electromagnéticas de la señal, Ajá. no las mata en absoluto, ¿no? O sea, hay que tomar las medidas de desinfección química, ¿no? O Básicamente. sea, a lo que vamos es, entonces, el celular hay que limpiarlo todos los días. Sí, sobre todo si lo coge una persona extraña a ti, ¿no? O sea, se lo prestas a tu amigo, ay, mira aquí en el Facebook esto, así, a ver, ¿no? Pues No, ya, o deja de que no lo prestes. Suponte que no prestes el celular, pero si vamos al baño con el celular, vamos a la cocina con el celular, lo dejamos ahí, claro, sí, o estamos sea, comiendo, el hacemos la celular cosa. está, si yo estoy infectado, me rasqué la nariz, tomé secreciones. O sea, a veces esto, o sea, cuando yo digo la nariz, me toqué la nariz y me quedaron secreciones en las manos, muchas veces no son secreciones visibles, son gotas de saliva, ajá. Ujú. Una gota de saliva ya puede ser infectante, o sea, aunque yo no vea secreciones físicamente, apreciablemente, ya hay la posibilidad de transmitir. Ujú. Otra persona a lo mejor destornudó cerca de tu celular y ahí Exactamente, va la gotita. exactamente. Ujú. Y uno ni se dio cuenta o simplemente, está mojado, le paso Un trapo. un trapo o lo que sea, ya está Ujú. listo. Exactamente. Ujú. Y ya ahí valí. Ya ahí. Bueno, ya el celular es un foco de infección, ¿no? Los celulares son de los objetos más contaminados, ¿no? Pues sí, lo llevamos al baño, a la cocina, vuelvo a lo mismo, dormimos con él. Bueno, y de hecho, Ya lo bueno, hicimos amante. comentario aparte, quedarse mucho tiempo en el baño viendo el celular o leyendo es Ajá. pues factor de riesgo para tener hemorroides, ¿no? Entonces, si tú vas mucho al baño, la taza y te estás ahí en el Facebook horas, puedes tener hemorroides aparte, ¿no? ¿Cómo crees? ¿En Sí, serio? sí, en ¿Ya serio. Sí, sí, escucharon? sí. Sí. ¿Ya escucharon? Para los que van al baño y se quedan horas ahí En con el el Facebook, celular, pues en el Facebook. puede haber hemorroides también, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Por qué? Si no, se Sí, supone que les porque hemorroides da porque uno hace fuerza. sí, no, pero, o sea, por gravedad y por la posición, ajá, Ajá. cuando yo voy al baño en la taza y más en la posición bueno, la altura de la taza que nosotros aquí usamos, Ajá, la estándar, que es la bueno, en estándar. China y en Japón pues lo hacen a nivel de piso, hay unos inodoros a nivel de piso, Ajá. está así en el inodoro como aquí, pero hacia abajo, a nivel de piso y tú te sientas y bueno, como se supone que es la posición fisiológica. Ok. Entonces, como lo hacemos nosotros, es una posición antifisiológica y temporalmente aumenta la presión intraabdominal por Ujú. gravedad. Ajá. Ok. Cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal adentro del abdomen, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, una mujer embarazada, Ujú. por ejemplo, bueno, ya no digamos tumores, líquido dentro del abdomen, etcétera, O, aumenta la o presión. un hombre que tenga su panzota. Sí, un hombre que Ok. tenga su panzota. Aumenta la presión intraabdominal temporalmente mientras yo estoy Ujú. En la taza. en la taza, pero si me estoy mucho tiempo, pues obviamente es mayor tiempo de exposición a esa mayor presión y es factor de riesgo para hemorroides, Para ¿verdad? Ujú, provocarse hemorroides. ujú, sí, ¡Wow! No sabíamos. Gracias por la información. sí. Ya lo saben, por favor. A ver, Jerry, en México hay muchas comunidades como la comunidad española, alemana, china, israelita, y la única que ha dado un comunicado de suspensión de actividades ha sido la comunidad judía. Bueno, eso es muy importante y destacado, ¿no? El resto de las comunidades deberían de seguir ese ejemplo, pero generalmente Perdón. otras comunidades no son tan unidas como la comunidad judía, son más fragmentadas, ¿no? Ujú. Dice, Ese es también el problema, ¿no? A mi modo eh, de ver, ¿no? pienso que todo el país debería de seguir los protocolos y las medidas correspondientes a la información a la población y hacer conciencia, ya que las autoridades no van a poder con el paquete, por eso la idea de que la misma población se proteja
Para eso necesita cualquier país la paciencia y la conciencia de la población en Claro, o general. sea, y aparte por la biología de un virus, ningún gobierno, por efectivo que sea en el manejo epidemiológico de su población o de las infecciones puede tener control total, o sea, el control total es imposible. Ujú. Es una ilusión, entonces, como él dice, pues las medidas de conciencia a nivel población general y a nivel personal son muy importantes. Sí, bueno, la idea de hacer este video era eso, eh, tratar, tratar de que tomemos un poquito de conciencia, independientemente de los anuncios que ahorita está poniendo el gobierno. Como bien dice Jerry, la comunidad judía ahorita sí se ha puesto en la labor de decir, ¿saben qué? Ya todos los eventos están cancelados. Uno va al templo, hoy fui al templo, te checan si tienes temperatura y eh, tienes que ponerte gel, si no, no pasas. Y hay muchas comunidades a nivel de las cuales podríamos hacer conciencia y protección, no solo a nivel de comunidades nacionales, sino a nivel de sindicatos, a nivel de escuelas, a nivel de... Pero sí están haciendo algo, ¿Quién? estas comunidades que No, están, no, 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 no están no haciendo están haciendo nada. nada, ¿no? Ese es el problema, o sea, no solo comunidades a nivel nacional, sino tenemos muchas comunidades y subcomunidades donde podemos Ujú, hacer este tipo de prevención y de información. La comunidad más básica, la familia, los amigos, ujú. la escuela, Sí, el claro. centro de trabajo, la universidad. Si yo tengo un grupo de Facebook por algo, pues bueno, o sea, hacer un, una campaña de conciencia. Si yo tengo pues no sé qué más, mis grupos de WhatsApp, Ajá. mis amigos de Face, Sí, todo lo que se claro. puede hacer, ¿no? Sí, claro. Ujú. Jerry dice, tenía tanto que decir en video, ni modo, para la próxima. Eh, bueno, se lo dije a Jerry, se lo digo a los demás. Hoy tuvimos un pequeño problema técnico con la lab, no quiso, entonces este video lo estamos haciendo a través de el celular, pero porque el doctor estaba aquí, no quería dejar que se fuera sin responder las preguntas, ni mucho menos que se quedaran ahí esperando y él se molestó en venir hasta aquí. Entonces, la idea es aprovecharlo ya que estaba aquí, y sí, sí, para la próxima hacer otro segundo video de este tema, con toda la información que tengo de mis amigos que tan gentilmente nos van a compartir videos de Israel, fotos, videos, e inclusive de Italia, están muy mal la gente de Italia y ni se diga la gente de España. También tenemos amigos de Venezuela, de Argentina. Entonces hay muchísimo, tengo mucho material para poder compartirles. Hoy, lástima, perdimos media hora tratando de hacer este video y terminamos haciéndolo a través del celular, que es bastante difícil. 17.660 casos en Italia, 1.268 muertes. Sí, Ujú. sí, Italia se lleva, no quiero decir el premio, porque la verdad la están pasando muy mal, muy mal, ¿sí? Mis amigos están en cuarentena, no están saliendo, es muy difícil no poder ver a la familia, a los amigos, es muy difícil ir al súper y no encontrar alimentos, eh, ni se diga cuando se corta la luz, no pueden hacer nada, pero eso se los voy a pasar. Toda esa información va a ser en el otro video, ¿sí? Como les vuelvo a decir, no quería dejar pasar la oportunidad, ya que teníamos aquí al doctor para preguntarle y sacarle las dudas y sus preguntas, y bueno, que los informara y sobre todo que nos ayudara a hacer un poquito más de conciencia. Aurora, que tenga su panzota. Se ríe. No, sí, porque dije la panzota. Sí, bueno, los hombres tienen su panzota, ¿qué les No, digo? pues.
Em, Eso también se puede bajar, hombre, ¿no? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos hablando, ya sabes, del coronavirus, ¿sabes? Tenemos aquí al doctor Pepe, que se los voy a comentar, es un excelente médico, a Gracias. los cuales no es porque sea un amigo y sea médico mío, les puedo decir que es un excelente médico en el sentido que es un médico de los antiguitos, los que van a la casa. Sí tiene su consultorio, sí tiene su clínica, pero viene a la casa. Y deja de que viene a verte a tu casa, te llama el otro día para saber cómo estás. Y si ya te hizo efecto tu medicamento o el tratamiento que te dio. Y eso lo hacen muy pocos médicos y eso lo hace un excelente médico. Gracias, gracias, Eso, Lisbeth. eso, La esto, confianza. esto te hace, más que médico, te hace ser un verdadero ser humano. No, gracias. ¿Sí? Así que aquí lo tienen, ya lo conocen. Esperemos que no lo necesiten, pero si no, aquí está. A ver, ¿quién más? Hola, ¿cómo estás, Jerry? Sí, es solo el comienzo. Sí, este es el comienzo. Una última pregunta, doctor. A ver, Arturo. Un saludo desde Michoacán. Cuídese mucho. Gracias, Arturo. Gracias, adiós, Arturo. Bonita noche. Una última pregunta, doctor. ¿Crees, crees que en las próximas semanas esto se va a salir de control? No, no, ¿Crees que este brote, no lo vamos a poder frenar? no. O sea, generalmente No es para alarmar, tienen simplemente... tienen un curso autolimitado, ¿no? Ujú, Comparando cómo se comportó el brote de coronavirus anterior, el del 2002, el ujú. SARS-1, pero ninguna precaución está de más, ¿no? Cuando no entendemos totalmente qué pasa, o sea, cuando no sabemos qué va a pasar, ajá. Muchas de estas epidemias, como menciono, son autolimitadas, pero no lo podemos asegurar, entonces las No, precauciones ahí están, ¿no? o sea, sí, ok, las precauciones y es lo que queremos hacer y llegar a la gente para que tome precauciones. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, en el caso de Italia, nuestro hermano vecino, ellos, su brote fue muy rápido, Ujú. porque en realidad fue muy rápido, ¿sí? Tienen muchísimas, deja de enfermos, tienen muchísima gente que ha muerto. Hoy en día la gente está viviendo mal, mal en el sentido de que está encerrada en su casa, no pueden hacer su vida. Entonces, a lo que vamos es, está bien, ellos no tenían su precaución, no tomaron las precauciones porque no sabían, ¿sí? Pero a lo que voy es, el brote fue muy rápido para ellos. Y esperemos que en México no, pero ¿por qué no? En cuestiones de semanas o días decimos que en México no va a suceder si no estamos tomando ninguna precaución. Y recién ahora estamos comenzando a tomar Sí, un poquito de conciencia. es lo que menciono, o sea, es incierto, ajá, ajá, este tipo de cosas son inciertas porque entonces no se comprende bien la biología del virus y su Ujú. comportamiento epidemiológico. Entonces, hay que esperar semanas para ver cómo va a ocurrir la evolución de esta epidemia y mientras tomar todas las precauciones necesarias. O por qué se dio en Europa y en América del Sur no, en dado caso, ¿no? Habría que hacer un análisis epidemiológico más profundo de por qué se dio en un país, por qué no se dio en otro país, los factores de riesgo que tiene ese país, el tráfico internacional que tiene ese país, o sea, son muchos factores, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, que yo he estado hablando con los amigos que viven en Europa y ellos están esperando el calor, pobres. ¿Por qué? Porque escucharon que con el calor el virus se muere. Entonces es ahí donde dice, bueno, está bien, Europa es invierno, América del Sur, pues estamos en verano, pero volvemos a lo mismo, ahí está la controversia, porque en Argentina ya hubo 20 muertos, aquí ya llevamos 13 pacientes. Bueno, Entonces significa que el calor, pues,
Sí, o sea, obviamente el calor no ayuda al virus, pero como yo te mencionaba, hay nichos, ajá. Ujú. O sea, el virus no va a estar expuesto en la calle y su biología le va a dictar que tiene que andar en lugares donde hay calor. El virus va a sobrevivir en los nichos que nosotros le proporcionamos, Ujú. nuestras habitaciones, nuestros edificios, nuestras bolsas, coches, objetos personales, ¿no? ¿O será Entonces, donde hay más humedad? ¿Será más no, propenso a la humedad? no, O el lugar definitivamente donde no. hace más frío, no sé. No. No. Entonces no nos podemos fiar de que el calor va a ser lo que resuelva la epidemia. O sea, Ajá, debemos de fiarnos en las medidas de protección. Ujú. ok. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días, Boracera. Isaac, ¿cómo estás? Natán. Sheila está en Madrid. Aquí nos han pedido a todos mantenernos en casa y tomar precauciones. Más del 10% se ha contagiado al estar en contacto con personas asintomáticas. Asintomáticas. Asintomáticas, perdón. Ya me perdí, no sé dónde voy. Estamos en estado de alarma por 15 días. Bueno, pues hay que tomar las precauciones, lo que mencionamos, ¿no? No, en Argentina hubo 2 muertos y 34 casos. Mira, Bueno, sí, hasta o donde yo sea, tenía la información iban 10. Ya son 34 sí, casos, 2 muertos. sí, claro que es una epidemia de importancia, pero obviamente por las condiciones de su aparición, impacta más a nivel social y impacta más psicológicamente. O sea, hay muchas más enfermedades que tienen una mayor mortalidad que el coronavirus. Y en Pero Argentina no hay mucha influencia de tráfico, de gente. o sea, hay que analizar todos esos factores, Y ¿no? segundo, están en verano y hace Ujú. mucho calor en Argentina hoy en día. Claro, Entonces, eso no ayuda al virus, pero como mencionaba, el virus puede tener sus nichos aunque haya calor, ¿no? Europa se Entonces, convierte... Perdón, tomar las medidas de precaución necesarias, ¿no? ok. Jerry, Europa se convierte en el epicentro del coronavirus, mientras se, se en China, coronavirus, en el mundo cerca de 140.000 personas, seguros, no sé qué quiso poner ahí, y casi 5.000 muertos en 123 países. Trump proclama emergencia nacional. Espérame que tengo que bajar, que se va esto. Um, Proclama emergencia nacional para hacer frente al coronavirus en Estados Unidos. En Corea del Sur se acentúa la caída en el número de contagios diarios. Suben lentamente los contagios de COVID-19 en China por los casos importados. Colombia cierra la frontera con Venezuela y restringe el ingreso de viajeros de Europa y Asia, puesto los grandes premios de Fórmula 1. Bueno, sí, obvio que todo lo que es aglomeración de gente tienen que cancelarlos, ¿no? Y en Vietnam, por el coronavirus, suspenden el tramo griego del relevo de la antorcha olímpica de Tokio 2020. Por ende, creo que estos países están tomando conciencia y están haciendo, eh, están tratando de cerrar fronteras, están tratando de evitar que las personas se aglomeren. Sí, claro. Sí, ¿Es sí, eso? ¿Es eso? eso es, ¿no? Guillermo, no dejen más entrar vuelos de Italia, España, China, Japón. Híjole, Guillermo, ¿cómo te digo? Tengo amigos en todos esos países, me da mucha pena, pero ¿qué te digo? Yo por mí los traería y los tendría aquí en mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la están pasando mal. Vamos de nuevo. Sí, Aerolíneas también, Argentinas el lunes va a repatriar a los argentinos. ¿Dónde los va a mandar? bueno, todas esas informaciones hay que ver dónde se producen y cómo se Sí, verifican, ok. ¿no? Que, Aquí, o bueno, sea, cuando ocurre un evento de estos hay mucha desinformación asociada, ujú. ¿no? Todo Entonces, esto lo leí directamente en televisión española.
Ok, chicos, si no tienen más preguntas para el doctor Pepe, yo creo que ya es hora de despedirlo. Ya van a ser las 3. Así que, porque ahorita lo único que están mandando son información que van encontrando en la red o van encontrando en las agencias de noticia, que si bien es muy importante estar informados, pero no quiero tampoco tener aquí al doctor Bueno, escuchando y noticias que buscar, seguro que él ya lo sabe. y buscar información fiable, o sea, la OMS, ministerios de salud de sus países, a grandes rasgos, ¿no? No fiarse de toda la información de la red, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, chicos, ya nos despedimos. Gracias por estar aquí presente, por acompañarnos. Gracias, doctor Pepe, por estar aquí, por Sí, gracias informarnos. Gisbel por Eh, invitar. Fue muy interesante toda la información que nos dio. Gracias. Así que chicos, me despido. Que tengan un muy bonito fin de semana. Disfruten, ya saben, pueden hacer lo que quieran sin lastimarse ni lastimar a nadie. Y no sé si en la semana o el otro viernes les voy a pasar toda la información que tengo, que me han mandado mis amigos y que hoy no se pudo hacer. ¿Salen? Se los ama, que tengan Buenas noches. buenas noches, adiós.